puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Vamos a cantar conmigo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás. Vamos a declarar, sí Señor, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Estás aquí, Señor, estás aquí. Bueno, nuevamente damos gracias a Dios por estar aquí para transmitir y compartir el mensaje que Dios nos ha entregado para, en medio de estos tiempos, estos mensajes sirvan de consuelo, de aliento, de ánimo para la iglesia. Así que, familia Iwami, Dios nos sigue fortaleciendo, y para todos aquellos también que nos escuchan nuestras transmisiones, Dios nos quiere dar esperanza en medio de estos tiempos, en medio de crisis, en medio de dificultades. La esperanza de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios siempre sigue activa para nosotros, aún con aquellos que también están hundidos en el pecado, también que no han querido reconocerlo como su Dios. Dios todavía también sigue teniendo esperanza y misericordia
por cada uno de ustedes. Así que vamos a meditar en la palabra y vamos a reconocer que Él nos está hablando en medio de estos tiempos. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos direccione y que lo que Él nos tiene para hoy sirva de refrigerio y sirva de alimento para cada una de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en este momento. Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, te damos gracias por la esperanza que nos das en medio de estos tiempos y gracias porque tu Espíritu Santo sigue confortando nuestras vidas, nuestros corazones y gracias porque a través de tu palabra encontramos ese alimento para cada una de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos convenza de justicia, de juicio y de pecado y que todo lo que tú tienes para hablarnos en este día sirva de fortaleza para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, con nuestras familias, ayúdanos en lo personal, ayúdanos como país para que podamos entre todos, Señor, tener una dirección en medio de estos tiempos y creemos que tu Espíritu Santo lo está haciendo a través de tu palabra en cada una de nuestras vidas. Síguenos bendiciendo y que la gracia tuya esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios porque hoy estamos celebrando un día muy especial, un día donde recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que más que una tradición, tú y yo podamos pensar en lo que Cristo estaba haciendo en ese preciso momento por ti y por mí. Pero primero quiero dar crédito a la palabra de Dios desde el libro de Génesis, que Dios ya estaba dándonos una promesa y una esperanza que nosotros seríamos su pueblo. Y he titulado esta predicación, la he titulado Al que vive por siempre. Cristo ha vivido desde el comienzo de la creación del mundo y el Padre y el Espíritu Santo han estado allí porque ellos decidieron crear el universo donde estamos tú y yo. Esto lo creó Él con su poder y su gloria. Y quisiera leer el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 7, y dice: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Dios había creado esta tierra, pero también por consecuencias del pecado, el pueblo de Israel fue esclavo. Pero Dios en su misericordia decidió, y el primer punto que he puesto, Dios decidió escoger un pueblo pecador. Israel, por su pecado y por ser el pueblo de Dios, fue esclavizado por su desobediencia. Pero Dios decidió restaurar este pueblo. Dios decidió hacer un pacto con Abraham y decidió entregarles una tierra que fluía leche y miel. Y vemos que aquí Dios está prometiendo esa esperanza para este pueblo y también estaba cumpliendo en lo que Dios haría por esta nación. Y lo cumplió. Después levantó a Moisés y le entregó esa tierra prometida. Así de que tú y yo también podemos tener esa convicción y esa seguridad de que el Señor también a nosotros en estos tiempos como iglesia también nos ha prometido una herencia. Y esa herencia Él se fue también a prepararla y también Él nos está prometiendo que nos dará esa tierra. Y miramos que en segundo lugar también he colocado que Dios también ha decidido, aparte de que decidió tomar a Israel como pueblo, Él también decidió amar a un pueblo pecador. Y yo quiero que también vamos allí al libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, que dice:
que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, y cumplirá la verdad de Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios ha decidido por su misericordia también mostrar su gran amor, mostrar su bondad. Mira que Él decidió, aparte de tomar este pueblo, Él sabía que era un pueblo pecador, pero aún así, bajo esas condiciones de pecado, Dios decidió amar a un pueblo de esa manera. Y vemos que más adelante, vemos a Juan el Bautista, que él empezó a predicar que el reino de los cielos había llegado. Y fue Juan el que empezó a hablar también de ese arrepentimiento, porque él dijo: arrepentíos y convertíos. Y vemos más adelante que Jesús, cuando comienza su ministerio, también empieza a hablar de ese arrepentimiento. Dios decidió amar a un pueblo pecador. Y en segundo lugar, aquí vemos que Dios decidió amar a este pueblo que, sabiendo que había pecado, decidió derramar su misericordia por nosotros. De hecho, aquí vemos en Miqueas que Él lo está diciendo, que Él perdonará el pecado de nosotros y que nunca jamás se volverá a acordar de ellos. Entonces vemos dos puntos importantes, porque hay veces pensamos, bueno, ¿y quiénes van a entrar al reino de los cielos? Y hay veces la gente dice, yo tan pecador. Sí, hermano, el Señor decidió, Él por su misericordia, decidió que los que entraríamos al reino de los cielos seríamos aquellas personas pecadoras como tú y como yo. Pero no viviendo de cualquier manera, no. También tenemos que entender que tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo. Tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. ¿Cuántos pecados tienes tú en tu vida? ¿Los reconoces? ¿Estás dispuesto a confesarlos? Y estás dispuesto, como dice su palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estaríamos dispuestos a humillarnos? ¿Estaríamos dispuestos realmente a decir, renuncio a esta vida que llevo? Esta vida no le agrada al Señor. He decidido nacer de nuevo, porque la invitación en el tercer punto que vamos a ver es que Dios quiere que tú y yo nazcamos de nuevo. Para gozar de esa vida eterna, tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Y quiero que vamos al libro de Juan, libro de Juan capítulo 5, y dice la palabra del Señor en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, pero no es solamente una celebración, no, esto tiene un mensaje más profundo, y el mensaje para nosotros es que si tú y yo hemos decidido entregar nuestras vidas a Él, Él entonces nos da esa garantía de que también resucitaremos con Él eternamente. Por eso está diciendo ahí, y no vendrá a condenación. La paga del pecado es muerte. Si tú y yo decidimos vivir en el pecado, si decidimos en esta vida seguir rechazando el amor de Cristo, si decidimos no aceptar su misericordia, déjame decirte que el fin de nosotros, aparte de que moriremos, porque mira que la gente hoy en día está muy preocupada por todas las muertes que ha traído esta pandemia del COVID-19, pero si vamos más a la realidad, hoy solamente se habla de eso, pero vemos que la gente se sigue muriendo, no solamente de COVID-19, la gente se sigue muriendo en accidentes de tránsito, en accidentes
personales que tiene la gente. También vemos que la gente se sigue muriendo de cáncer, se sigue muriendo de un dolor de cabeza, la gente se sigue muriendo y esto no va a parar. Y estamos concentrados solamente en la pandemia que tenemos en este momento. Pero déjame decirte que esto es como una cortina de humo, un distractor, porque la muerte tarde que temprano te va a llegar y me va a llegar. Y el Señor lo que está haciendo es preparándonos a ti y a mí para ese momento. Por eso le está diciendo aquí el Señor Jesucristo, con autoridad, como Hijo de Dios, está diciendo que ya no habrá condenación para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice: de cierto os digo, viene la hora, y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Mira lo que dice ahí: y los que oyeron. Muchos escucharán esta verdad, pero dirán: eso es mentira. Eso, ¿quién dice que uno muere y va a resucitar? Hay gente que se burla hasta de eso. Pues déjame decirte que aquí la palabra lo está diciendo muy claro: los que oyeron, los que reconocieron, los que se arrepintieron. O sea que no es una obligación que tú lo tengas que hacer, simplemente es una oportunidad que Dios te está brindando hoy en este día. Y te digo hoy porque no sabemos si mañana podemos estar vivos, o no sabemos si mañana el Señor Jesucristo viene hoy por nosotros. Como van las cosas, vemos que estos eventos antes nos llenan de gozo y de alegría porque vemos que la palabra del Señor se está cumpliendo. Y la palabra nos está diciendo a aquellos que somos la iglesia, aquellos que tenemos una esperanza en Él, esto nos llena de regocijo porque vemos que los días cada vez se están cumpliendo. La palabra del Señor se está cumpliendo. Y ahí, terminando el versículo 29, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces déjame decirte, porque aquí hay otro principio importante: las obras no nos van a salvar. Las obras, esa es una mala enseñanza, que hay veces nos han dicho que nosotros nos vamos a salvar por lo buenos que seamos. Y la pregunta es: ¿quién es bueno? Cuando el Señor dice que todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno, nadie nos vamos a salvar, pero nos estamos salvando porque Cristo hizo ese sacrificio por ti y por mí. Ese sacrificio es el que me está dando a mí la salvación y la vida eterna. Por eso dice que los que hicieron lo bueno, o sea que el Señor también nos está invitando a que nosotros, mientras estamos aquí en esta vida, también cuando reconocemos la salvación, cuando creemos en Él, cuando nos rendimos a Él, nuestra vida también tiene que cambiar. Yo no puedo ser el mismo. Si yo robaba, yo no puedo robar más. Si yo decía mentiras, no puedo seguir mintiendo. Si yo me burlaba de ese Dios, yo no me puedo seguir burlando de Él. Tengo que reconocer su palabra en mí. Así es que es muy importante que entendamos que Dios decidió acoger, adoptar, porque fuimos adoptados en una condición de pecado, y Cristo decidió amarnos bajo esa condición, pero espera que tú y yo podamos creer y podamos arrepentirnos, porque Él también decidió darnos vida, y eso también lo vemos, como lo estamos viendo también en el texto de Juan capítulo 11, cuando resucita Lázaro, y vemos que Jesús le dice, en el versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios decidió darnos vida. Y aquí está muy claro. Vamos a morir, sí. Pero Cristo está diciendo aquí que el que muera en Él tendrá vida. Aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mira que la palabra lo afirma. Vamos a morir físicamente, sí, un día vamos a morir.
Pero qué bueno saber que no voy a morir eternamente, voy a morir simplemente en este cuerpo. Pero el Señor dice que así como Él murió y resucitó, yo también resucitaré eternamente. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Dios entonces nos está diciendo que aquellos que creemos en su palabra, que aquellos que hemos creído en esa salvación, que aquellos que hemos aceptado esa muerte y esa resurrección de Él, entonces viviremos eternamente. Él ha decidido darnos vida. Y ese texto lo vemos en Juan 14, cuando dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Iglesia, momento para alegrarnos, momento para gozarnos. Cristo resucitó porque Él se fue a preparar un lugar muy especial para ti y para mí. Se lo tenía el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y les dijo que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y mira nosotros, a la iglesia, qué bendición, estamos en el mismo plano. Y mira lo que dice: yo me voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no los lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¡Qué bendición! Y ese es el lugar del que te quiero hablar. Ese es el lugar en el cual Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, Juan nos dice en el capítulo 19, versículos 6 al 8. Y yo quiero que pienses esto porque Dios así lo decidió. Dios decidió que nosotros, en medio de la resurrección, también pudiéramos exaltar y glorificar el nombre de Él. Entendiendo que Pablo, en el libro de Corintios, también en el capítulo 15, en el versículo 3, también nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo vino a cumplir su palabra, o sea que su palabra es verdad. Esta palabra es verdad, esta palabra no es mentira. Cristo tiene la verdad, no la tenemos nosotros. Lo que estamos hablando aquí es lo que Él dejó escrito y por eso lo predicamos con convicción. Y queremos que no seamos cristianos de tradición, no. Cristo quiere que seamos cristianos de convicción, que creemos, como Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también lo decía en el libro de Romanos, que ni la muerte lo podrían separar del amor que estaba en Cristo Jesús, porque Él reconoció que Cristo se humilló y se rebajó hasta llegar hasta esa muerte y muerte de cruz. Y Pablo reconoció esa humillación y por eso hoy queremos que nosotros también, reconociendo esa humillación, podamos entender que Cristo también nos ha dado a nosotros esa convicción de que también resucitaremos y que esta palabra también se cumple en nosotros. Y mira lo que dice Apocalipsis 19:6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mira tremendo lo que está diciendo. Está diciendo: iglesia, nosotros cuando estemos en ese gran día de la resurrección, adoraremos y glorificaremos y le daremos la gloria a Él por la eternidad. Dice: porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Mira, reina. Cristo es el Todopoderoso.
La gente está temerosa por lo que estamos viviendo de esta pandemia, pero Él tiene el control. Él es el Todopoderoso. Cristo es el que está reinando en este momento. No es lo que hizo la China, porque están diciendo que ciertos países son los que están manejando eso. No, es Cristo, porque Él tiene el poder y la autoridad de hacer todo en esta tierra, porque Él la creó. Él creó los cielos y esta tierra. Y también, como dice aquí, cuando llegue ese tiempo, Él también reinará por la eternidad. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos. Mira lo que está diciendo. En este tiempo muchos están tristes, angustiados, no saben qué hacer, pero la palabra invita a la iglesia para que nos podamos gozar, nos podamos alegrar y le podamos dar la gloria y la honra a Él. Cuando en nuestras vidas hay miedo, cuando en nuestras vidas hay temores, entonces no dejan que le demos la gloria y la honra a Él. Y este tiempo es para que nos llenemos de confianza, de alegría y nos podamos llegar a esa convicción de que el Cordero de Dios, ese Cordero nos ha limpiado, ese Cordero nos ha dado esa gracia y es ese Cordero que nos está dando esa garantía que estaremos con Él por la eternidad. Pero también dice, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mira, el tiempo se está llegando. Todo esto nos está indicando, nos está mostrando que la venida de Cristo está más cerca. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Hay gente que está preocupada. ¿Será que ya? ¿Será que este evento nos está llevando a que ya en el otro mes o a finales de este año, entonces ya Cristo va a venir? Déjame decirte que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí estoy convencido es lo que dice aquí. La iglesia tiene que estar preparada. Tú y yo, que hemos creído, que nos hemos arrepentido, que hemos confesado nuestros pecados, que estamos andando en una vida en santidad como Él nos la demanda, entonces la iglesia tiene que tener claridad que tenemos que estar preparados como esas 5 mujeres vírgenes que estaban allí, que tenían su aceite y que estaban preparadas esperando a que llegara su esposo. Pues la iglesia en este tiempo debe tener claridad en eso. Cristo está próximo a venir y lo que Cristo nos está diciendo es que debemos estar preparados, porque el día y la hora no la sabemos, pero sabemos que está cerca su venida. Y termina diciendo, y a ellos se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones. ¿Cuál es el lino limpio? Son nuestras acciones, son nuestra vida. Por eso hablamos de que tenemos que entrar como hijos de Dios a vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios está esperando que santifiquemos nuestras vidas, que nuestras acciones sean cada vez mejores. Por eso tú y yo como esposo, como hijo, como ciudadano, como persona que Dios nos ha puesto en este mundo, por eso tenemos que vivir de una manera diferente, porque debemos ser luz y sal para esta generación. Una generación perdida, una generación que cada vez quiere vivir en el pecado, una generación que quiere vivir en rebeldía a la palabra de Dios, una generación que no quiere aceptar que Cristo murió por nosotros, una generación que no quiere obedecer a su palabra, una generación que ha decidido vivir bajo sus propios conceptos. Conceptos que Dios quiere que hoy tú y yo podamos pensar que tenemos que cambiar, que tenemos que humillarnos, que tenemos que dejar que su Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos nacer de nuevo. Entonces mira, Dios decidió buscar un pueblo pecador. Dios decidió derramar su misericordia y su bondad y perdonar a ese pueblo. Dios decidió dar vida a un pueblo que estaba muerto, a un pueblo que simplemente le negó con sus acciones, con su pecado, pero Dios decidió darle vida. Y un Dios que también decidió llevarlo a esa eternidad.
una eternidad con Él, para adorarlo, para exaltarlo, para darle la gloria y la honra. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios todopoderoso, el Dios que es eterno, que es el principio y es el fin, pero es un Dios que también decidió escoger a un pueblo pecador para que le honráramos y le glorificáramos por la eternidad. Que Dios siga transformando tu vida, que Dios siga haciendo esos cambios que tú y yo necesitamos hacer en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te agradezco por haberme escogido, por haberme llamado, por haber perdonado mis pecados, por haber resucitado para llevarme a una vida eterna. Gracias por estar preparando ese lugar allí para cada uno de nosotros. Afírmanos en obediencia, afírmanos en convicción, y que tu perdón y tu gracia sea una realidad, sea una convicción de parte de nuestras vidas, para que así podamos darte la gloria y la honra que tú te mereces por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.